Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy es día del Señor, día de alabarle a Él. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor, después daré las indicaciones del mensaje de este día. Padre Celestial, una vez más agradecemos enormemente porque nos permites el estudio de tu palabra. Ayúdame a que lo haga con claridad y que todo sea para honrarte a ti y que cada uno de los oyentes sean edificados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis y estamos en el capítulo 35. Estamos en la parte que corresponde al regreso de Betel, por supuesto, de Jacob. Ahora en esta clase vamos a ver las lecciones que nos da el capítulo 35. Y la lección que vamos a ver ahora es cómo mantener un compromiso con Dios. Les repito, cómo mantener un compromiso con Dios. En cierto sentido, Jacob tuvo que volver al pasado en su mente, pues, y recordar su primer encuentro con Dios en Betel, mientras él huía de la ira de Saúl, su hermano. Él necesitaba cumplir con el voto que había hecho al Señor en esa ocasión. Ustedes recuerden cuando estudiamos el capítulo 28, donde nos dice desde los versos 20 hasta el 22, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todos los que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, él necesitaba, como he dicho, cumplir con el voto que había hecho al Señor en esa ocasión, si él y su familia habían de disfrutar del futuro que Dios le había prometido como descendiente precisamente como descendiente de Abraham e Isaac. Recuerden que esa promesa inicial fue dada a Abraham, después fue transmitida a Isaac. Y recuerden también el sueño que tuvo Jacob. Dice en los versos 12 hasta el 15, dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que descendían y subían, que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, fíjense bien que a partir de este momento nosotros podemos ver que de esta lección, cómo mantener un compromiso con Dios, aprendemos al menos 3 lecciones importantes. La primera de ellas es
comprometernos con Dios. Y claro, estamos tomando como punto de partida el compromiso que al fin Jacob tomó ya cuando entendió lo que era Dios y entendió su camino. Entonces, comprometernos con Dios nos hace ver pues que el pueblo de Dios necesita que se le recuerde de sus compromisos espirituales con Él. O sea, la iglesia necesita que se le recuerde de esos compromisos espirituales que tiene con Dios. Podríamos decir, por un compromiso espiritual es, por ejemplo, reunirnos cada primer día de la semana y hacer lo que corresponde a este día de adoración. Pero un compromiso también muy fuerte es el predicar la palabra, el diseminar la palabra. Ustedes saben bien que es una tendencia humana olvidar las obligaciones, tanto en el ámbito natural de la vida cotidiana, como también en el reino espiritual de votos hechos a Dios. Cuando Jacob huyó de casa para escapar de la ira de Esaú, Dios se le apareció en Betel con la promesa de estar con él, bendecirlo con muchos descendientes, proveer para él y traerlo de vuelta a salvo a Canaán. Y esto está comprendido en estos versículos del capítulo 28, ya lo hemos leído. En respuesta a las promesas de Dios, Jacob juró dedicar su vida y una décima parte de sus recursos al Señor si él cumplía sus promesas. Muchos años después, mientras Jacob todavía estaba en Aram, Dios le habló al patriarca nuevamente y le recordó que él era el Dios de Betel y que era precisamente hora para que Jacob dejara Aram y regresara a la tierra de su nacimiento. Ustedes recuerden también cuando estudiamos en Génesis 31:13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Incluso después que Jacob había regresado a Canaán por algún tiempo, todavía demoró en regresar a Betel. El Señor se le reveló al patriarca en Siquén y le habla claramente, mire, recordando el versículo 1 del capítulo 35, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la promesa de Jacob de seguir a Dios le requería dejar completamente la idolatría. Acuérdense que él estaba rodeado de gente que había sido idólatra, que habían adorado ídolos. El hecho de que él decomisa los ídolos, lo vamos a ver después, y los entierra, eso es una clara evidencia de que la idolatría estaba presente. La triste historia del pueblo de Dios a menudo ha sido precisamente una repetición de la de Jacob. Muchos han prometido serle fiel al Dios de Abraham e Isaac, pero luego han olvidado o han aplazado el cumplimiento de sus promesas de obediencia a él. Y claro,
Imagínense ustedes que todos los cristianos, una vez han obedecido desde que la iglesia fue establecida en el año o el día de Pentecostés, en el año 33 después de Cristo, se hubiesen mantenido fieles, y me traslado a nuestro tiempo presente, se hubiesen mantenido fieles, realmente la cantidad de miembros fieles sería enorme, pero muchos han vuelto a su primer amor. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo punto. Fíjese bien, grábese que el primero es comprometernos con Dios. El segundo punto es purificarnos y adorar únicamente a Dios. Esto es evidente, pues cuando nosotros hemos salido de una religión que adora ídolos, en cierto modo, no es tan fácil, porque tal vez, bueno, hablo de mi persona, que yo pertenecía a una religión que adoraba ídolos, pero la bendición que tuve es que conocí al Señor a la edad de 18 años y desde ese tiempo me he mantenido fiel a Él. Pero ¿qué de aquellas personas que han madurado en este tipo de religión idólatra? 50 años, 60 años, no les es fácil. Entonces, por eso estoy diciendo que purificarnos y adorar únicamente a Dios es importante. Dios había bendecido a Jacob abundantemente con 4 esposas, con las cuales había tenido 12 hijos. Benjamín no nació hasta después de que Jacob y su familia partieron a Siquén. Note lo que estudiamos en Génesis 35:4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén, lo que hace un momento decía. ¿Qué es lo que vemos? Pues que en algún lugar entre Betel y Belén, lo que dice los versos 16 al 19 del capítulo 35. Después partieron de Betel y había ahí había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alba, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Dios había bendecido a Jacob abundantemente con 4 esposas, con 12 hijos, con una gran riqueza de animales y siervos para cuidar de ellos. Sin embargo, el patriarca no había recibido estos dones porque él los mereciera. Por el contrario, Dios le había bendecido a pesar de sus errores y de sus pecados. En respuesta a la misericordia del Señor, Jacob debió haber estado enseñándoles a sus hijos acerca del único Dios verdadero y cómo adorarle de una manera totalmente aceptable. El texto de Génesis sugiere que había sido negligente o infructuoso en el desempeño de estas funciones. Y por supuesto que de aquí
aprendemos muchas excelentes lecciones que están respaldadas precisamente por las escrituras novotestamentarias. Los padres, especialmente el padre, siempre han tenido la responsabilidad de dar un buen ejemplo ante sus hijos e instruirlos acerca de Dios. El apóstol Pablo amonestó a los padres a educar a sus hijos en disciplina, pues. Miren lo que dice en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. También en Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por supuesto, las madres también juegan un papel muy importante en la crianza de los hijos, pero cuando los padres son débiles en este sentido, o por decirlo así, se ausentan de los hogares, pues los hijos tienen más probabilidades de ir por el camino equivocado, pues, e involucrarse en actividades ilícitas. En respuesta al llamado de Dios, Jacob le dio el siguiente encargo a su familia diciendo, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dice en Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y noten esto que dice aquí, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. El proceso de lavado del cuerpo y ponerse ropa limpia era una manera simbólica de prepararse para entrar en la presencia de Dios o hacer un nuevo comienzo en la vida, como con Israel en el monte Sinaí. Miren lo que dice en Éxodo 19, vamos a leer los versos 10 al 15 para hablar de esta limpieza. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y noten aquí, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. De manera análoga, el pecado es como la suciedad que nos contamina y tiene que ser lavado por el Señor. Ustedes han notado que en el verso 13 se emplea el verbo asaetear. Asaetear es causar a alguien repetidamente disgustos o molestias. Y entonces es lo que está diciendo acá. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, o sea, estarle causando repetidamente disgustos o molestias. Por eso estoy diciendo, pues, que de manera análoga, el pecado es como la suciedad que nos contamina y tiene que ser lavado por el Señor. Miren lo que dice en Salmos
51, versículos 2 y 7. Lávame más y más de mi maldad, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve y límpiame de mi pecado. Fíjense que esta metáfora del ser más blanco que la nieve es hasta qué grado, pues cuando no se tiene pecado se compara todo lo que hemos tenido ver el privilegio de ver la nieve, pues la blancura de la nieve es algo de veras blanco. Y aquí está diciendo más blanco que la nieve. Luego miren lo que dice Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Fíjense bien que cuando estamos dando este ejemplo de lavarse, es en el sentido de estar lo más purificado, y esta comparación la podemos hacer con nuestra ropa. Cuando usted ha usado ya una ropa, puede ser 1 o 2 días, quizás más, depende de sus costumbres y de sus posibilidades, usted ya no se siente bien. Aquella ropa hay que ponerla en la ropa sucia, ¿ve? Y usted busca ropa limpia. Por eso fíjense bien que cuando venimos a adorar al Señor, no es que sigamos un ritualismo, no estoy hablando de eso, hermanos. Pero cuando adoramos al Señor, debemos de estar en la forma más presentable, más agradable a nuestro Señor. Dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y luego en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede notar que todos los versículos que estoy usando nos hablan pues de la limpieza. Comenzando la comparación que estoy haciendo de esa limpieza física a llegar precisamente a la limpieza de tipo espiritual, que es lo principal en nosotros, que buscamos agradar a Dios, obedecer a Dios y hacer las cosas de Dios. Nuestra vieja ropa personifica la vida vieja de pecado, con sus malas actitudes y actos. Toda nuestra justicia es lamentablemente insignificante. Es como si estuviéramos parados con trapos de inmundicia en presencia del Santísimo Dios. Un trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento era algo bochornoso, hermanos. El trapo de inmundicia, realmente Dios lo usa como una figura, pues, para compararlo con el pecado, el rechazo que hay al pecado. Dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, noten, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por su gracia, Dios nos da nuevas prendas y un nuevo comienzo espiritual. Qué bendición, hermanos. Miren lo que dice. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y leamos los versículos 17 y 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, haciendo uso de imágenes similares a Isaías, el apóstol Pablo habló de la iglesia como la esposa de Cristo lavada con agua, o sea, el bautismo, hermanos. Como la esposa de Cristo lavada con agua, santificada y purificada. Cuando la fiesta de las bodas del Cordero, hermanos, tenga lugar, Él la presentará a sí mismo como una vestida con toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni en un traje santo, pues, y sin mancha. Es decir, miren lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. Al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted puede entender bien esto, hermano. Yo ahorita estoy vestido con una camisa blanca, pero ¿qué pasaría? Vamos al supuesto, a la suposición. ¿Qué pasaría que si en estos momentos yo me echara un líquido rojo acá, por accidente, lo que fuera? Tendría una mancha bien pronunciada y yo no me sentiría nada a gusto. Trataría de terminar la clase lo más pronto que pudiera para cambiarme, para sentirme mejor. Hermanos, esta situación es una comparación con la mancha del pecado. Si uno está en pecado, se siente sucio, se siente manchado, se siente que no está bien delante de nuestro Dios. Por eso miren lo que dice Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Muy hermoso. Bueno, pasemos al tercer punto. El tercer punto es comprometernos, le recuerdo los primeros dos puntos. El primer punto es comprometernos con Dios. El segundo punto que acabo de terminar es purificarnos y adorar únicamente a Dios. El tercer punto es: vamos a donde podamos servir. ¿A quién? A Dios. Vamos a donde podamos servir a Dios. Las bendiciones de Dios están sobre los que mantienen su compromiso de adorarle y de servirle. Después de la terrible masacre de los hombres de Siquem de manos de Simeón y de Leví, y el saqueo de su ciudad, que usted ya lo sabe perfectamente bien, Jacob sabía que no podía retrasar su regreso a Betel por más tiempo. Tenía que cumplir su promesa, porque había hecho una promesa: construir un altar y adorar al Señor. Independientemente de sus temores, Jacob sabía que el camino a un futuro más brillante era volver a Betel y a Dios. Eso era lo interesante, volver a Betel y a Dios. Tenía que confiar en que Dios
le libraría a él y a su pueblo del peligro y haría de su viaje que su viaje tuviera éxito. Recuerden lo que leímos en Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo, le dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y es exactamente lo que pasó de acuerdo con Génesis 35:5, o sea, allí se habla del terror, pues. El terror del Señor cayó sobre los pueblos de los alrededores y no emprendieron, óigase bien, no emprendieron ningún ataque contra la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque el Señor le prometió que estaría con él, que no lo dejaría, que no lo abandonaría, y cuando el Señor dice algo, se cumple. El Señor no es palabra de hombre, es palabra divina, es palabra de Dios. A medida que la compañía continuaba su viaje hacia el sur, en algún lugar entre Betel y Belén, Raquel sufrió dolores graves y murió dando a luz a Benjamín, el último hijo de Jacob. Una vez más, vemos que las bendiciones de Dios sobre el patriarca y su familia no les eximían de la tragedia. No, es que este está protegido por Dios y no le van a venir cosas malas. No pensemos, o cosas infructuosas, cosas no deseables. No pensemos así, de esa manera. Jacob perdió a su amada Raquel en su muerte, porque ya lo hemos visto bastante, de las 4 mujeres que tuvo, esposas, concubinas, lo que fuera, era su esposa predilecta. Y fíjense cómo es que solamente le dio 2 hijos y Lea le dio 8 hijos. Entonces vemos que todo esto hay que entenderlo, que Dios bendice como Él quiere bendecirlos. Muchas veces no es como nosotros queremos. Las bendiciones de Dios no garantizan una vida sin sufrimiento, hermanos y hermanas. Más bien, el mensaje para el pueblo de Dios es que Él siempre estará con nosotros. Yo no sé si usted lo cree, yo no sé si usted tiene esa certeza de fe en sus vidas. Su gracia sustentadora nos mantendrá a pesar de las pruebas de fuego que nos puedan envolver. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que les digo a los apóstoles cuando les da su misión en Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También mire lo que dice Hebreos 13:5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor pues estará a nuestro lado, nos consolará, nos fortalecerá y permitirá que cumplamos su propósito. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y mire qué hermoso es el Salmo 23, que yo estoy más que seguro que usted, hermano o hermana, lo ha leído infinidad de veces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amar al Señor. Los descendientes de Jacob habían de gozar grandes bendiciones prometidas por Dios si ellos amaban al Señor, si ellos obedecían su voz y si se aferraban a Él. Y este es el mismo mensaje también para nosotros, hermanos. Es bueno ver en el capítulo 35 que el patriarca finalmente tomó el mando y contó a su familia y siervos, incluyendo a todos los cautivos de Siquén, lo que el Señor le había prometido a él y hecho por él. Con esta información, en Jacob le pidió a su familia que hicieran un nuevo comienzo, porque esto es lo importante, hermanos, cuando se predica el Evangelio a las personas, es para que hagan un nuevo comienzo en Cristo Jesús, a fin de tener una relación correcta con el único Dios verdadero. Tenían que librarse, pues, de los dioses falsos. Tenían que purificarse y ponerse ropa limpia con el fin de adorar y servir al Señor de una manera aceptable. Por eso les repito el versículo 2 del capítulo 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestro vestido. Jacob insistió en que estos actos eran necesarios antes de poder ir a Betel y antes de edificar un altar para adorar a Dios. O sea, tenemos que entender esta misma situación para los cristianos, que si estamos en el pecado no podemos edificar para Dios. Quien le había contestado en su angustia y había estado con él donde quiera que iba a lo largo de los años. Por eso dice el versículo 3 de este capítulo 35: levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué hermoso lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Dice: me respondió en el día de mi angustia. Dios responde a todos en el día de su angustia, de mi angustia. Y Dios está conmigo en el camino que he andado. Usted tiene que entenderlo y creerlo, hermano y hermana. Este testimonio sobre las bendiciones y la fidelidad del Señor por mucho tiempo persuadió al pueblo en la compañía de Jacob a cooperar y renunciar a sus ídolos. Dice el versículo 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. ¿Qué es lo que vemos de todo este mensaje, hermanos? Ahora estaban preparados para el resto del viaje a Betel. Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que estar preparados ¿para cuál viaje? Para el viaje al cielo, hermanos, que es lo importante, para que realmente nosotros labremos ese camino al cielo. Dios bendiga su bendita palabra, hermanos, y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esa lucha
que realmente nunca desfallezcamos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque estas lecciones tan valiosas, tan hermosísimas, nos ayudan a construir más nuestra vida espiritual. Padre eterno, todo lo hacemos con el fin de ganar nuestra vida eterna. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.